Hola, ¿qué tal? Te habla el ingeniero Ángel Suárez. Este video trata acerca de un ejercicio resuelto del área de un rombo. Determine el área del rombo mostrado. Aquí yo tengo el siguiente rombo, el cual tiene la diagonal mayor de 7 centímetros y la diagonal menor de 5 centímetros. El área de un rombo se determina a través de la fórmula que me dice área es igual a diagonal mayor multiplicado por diagonal menor entre 2. La diagonal mayor es 7 centímetros y la diagonal menor es 5 centímetros. Pues si sustituimos tenemos que área es igual a 7 centímetros multiplicado por 5 centímetros dividido entre 2. 7 centímetros multiplicado por 5 centímetros es igual a 35 centímetros cuadrados. Y si dividimos 35 centímetros cuadrados entre 2 es igual a 17.5 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el área de un rombo en este caso es 17.5 centímetros cuadrados. Y bien, hasta aquí es nuestro video donde determinamos el área del rombo mostrado. Recuerda que el área de un rombo es diagonal mayor multiplicada por la diagonal menor dividido entre 2. En esto es que se basa la fórmula para el área. Y bien, hasta aquí es nuestro video. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos video de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima.